Hola queridos amigos, muy buenos días, muy buen lunes, una muy buena semana para ti. Qué alegría es poder tenerte en nuestro canal para estudiar, para compartir juntos el capítulo número 9 del libro complementario y también poder recordarles que este libro es el complemento de la escuela sabática, un estudio semanal que está llevando nuestra iglesia con toda la iglesia en el mundo, y te invitamos a que sigas estudiando con nosotros este libro complementario y también la escuela sabática semanal. En esta ocasión estudiaremos el capítulo número 9, la lección número 9, que es para el 26 de febrero de este año, 2022, o sea, este sábado. El título de la escuela sabática es Jesús, el sacrificio perfecto. En esta semana tocaremos algunos textos de Romanos, otros textos de Hebreos, estaremos específicamente hablando de Hebreos 9, algunos aspectos de Hebreos 7 y también capítulo 10. Y vamos a estar compartiéndoles el versículo para memorizar que se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En el libro complementario, el título es el mismo, Jesús, el sacrificio perfecto. Los primeros símbolos que encontramos repetidamente en pinturas cristianas en las catacumbas incluyen el pavo real, una paloma, la paloma de la victoria del atleta y el pez. Más tarde aparecieron otros temas, el arca de Noé, Abraham mientras sacrificaba el carnero en lugar de Isaac, también Daniel en el foso de los leones, Jonás al ser vomitado por el pez, un pastor que llevaba un cordero, la curación del paralítico y la resurrección de Lázaro. Todas estas imágenes eran símbolos que representaban la salvación, la victoria y el cuidado. Por otro lado, la cruz apareció más tarde y transmitió una sensación de derrota y vergüenza, lo que invitó a la burla tanto de judíos como de paganos. Hebreos 12:2 y también Gálatas 5:11. Supuso un desafío para la predicación del Evangelio. Era contradictoria y difícil de explicar. Sin embargo, la cruz se convirtió en el emblema del cristianismo. ¿Por qué? La cruz fue fundamental para la predicación de Jesús y para la predicación de los apóstoles. De hecho, Pablo simplemente llamó al Evangelio la palabra de la cruz. Pablo simplemente llamó al Evangelio la palabra de la cruz. Primera de Corintios 1:18. Hoy, la cruz continúa siendo el punto focal del Evangelio cristiano porque representa tres logros importantes del Mesías. El primero es que Jesús derrotó al diablo en la cruz. La cruz representa la derrota de Satanás. A raíz del pecado de Adán, el propósito de Dios para el hombre se vio frustrado y la humanidad estaba condenada. Romanos 5, 2 al 21 dice que, debido al pecado de un hombre, la muerte reinó sobre todos los seres humanos porque todos pecaron. Como una enfermedad infecciosa, la transgresión de Adán se transmitió a toda la humanidad y los hijos de Adán no tenemos recursos para combatirla. Por lo tanto, la humanidad está subyugada por el poder del mal. La muerte reina porque la humanidad es impotente ante el pecado. Satanás gobierna sobre nosotros, tentándonos, engañándonos y acusándonos y provocando la muerte como resultado. En este sentido, tiene el poder de la muerte, Hebreos 2:14. Dios, sin embargo, nos dio la vida anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz,
y despojando a los principios y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, 14 y 15. Jesús despojó a Satanás de sus armas al vivir una vida perfecta y satisfacer las demandas legales que surgieron contra nosotros. La Biblia enseña que la derrota de Satanás y la capacidad de Dios para perdonar el pecado son el resultado de la victoria de Jesús en la cruz. Segundo punto. Jesús fue la propiciación frente a la ira de Dios en la cruz. Las Escrituras también afirman que Jesús satisfizo la ira de Dios. Jesús fue clavado pendiendo de un madero, la cruz, lo que según Deuteronomio 21:23 significaba que Jesús murió bajo la maldición de Dios. Jesús describió su muerte en la cruz como una copa amarga que tenía que beber, Mateo 26:39. Esa cruz simboliza el juicio de Dios sobre los malvados. Pero, ¿por qué Jesús murió como un criminal convicto bajo el juicio de Dios si no cometió pecado alguno? Hebreos 9:15 explica que Jesús murió para redimir a los seres humanos de las transgresiones que habían cometido. Sufrió la ira de Dios en lugar de ellos. Irónicamente, este acto de llevar nuestro pecado revela la identidad divina de Jesús, porque, según el Antiguo Testamento, solo Dios puede llevar nuestros pecados y perdonarlos. Leer esto, por ejemplo, en Éxodo 32:32, Isaías 43:24 y también versículo 25, y también Isaías 53:4 y 6. Quizá nos preguntemos por qué Dios no simplemente perdonó a Adán y Eva cuando pecaron, así como les pide a sus hijos que perdonen cuando se sienten ofendidos. El problema es que el pecado de Adán fue más que una afrenta personal contra Dios. Fue un desafío al gobierno de Dios y al orden moral del universo. La existencia del orden en el universo depende de la reacción divina ante una ruptura de ese orden. Dios no puede tolerar el pecado, así como un padre amoroso no puede tolerar que exista un virus mortal en su hogar. Por lo tanto, el amor de Dios por la creación requiere la destrucción del mal. Y finalmente, el punto número 3 es que Jesús reveló quién es Dios en la cruz. La cruz demostró el amor de Dios por nosotros. Hebreos 10:20 dice que por medio de su sacrificio, Jesús abrió un camino nuevo y vivo a través del velo, es decir, nos proporcionó acceso a la presencia de Dios. La cortina interior del santuario representaba la separación entre Dios y sus hijos. Separa el arca del pacto, donde se manifiesta la gloriosa presencia de Dios, del resto del santuario. Solo el sumo sacerdote podía entrar allí y únicamente una vez al año, ver Levítico 16:1 al 3 y también Hebreos 9:6 y 7. Sin embargo, cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos y se reveló el lugar santísimo, Mateo 27:5. Este era un símbolo poderoso de que la cruz nos ha dado, de alguna manera, la posibilidad de mirar más cerca a Dios mismo. Jesús afirmó que la cruz revelaría la gloria de Dios y de su Hijo. De manera similar, Pablo afirmó que Dios entregó a su Hijo para morir en la cruz con el fin de demostrar tanto su justicia como su amor, es decir, para revelar su carácter. Romanos 3, 25 y 26. La cruz
fue un acto revelador. Al revelar la profundidad de su amor y su justicia por medio de la muerte de Jesús en la cruz, Dios llegó al fondo del problema del pecado y a su raíz misma. La serpiente había afirmado en el árbol del conocimiento del bien y del mal que Dios no era tan amoroso como decía ser, que estaba reteniendo egoístamente un beneficio que pertenecía legítimamente al ser humano. La serpiente también dio a entender que Dios no era tan justo o veraz como se supone que era. En su raíz, el problema del mal es la desconfianza de Dios, sus motivos y sus razones. Pero Jesús limpió el nombre de Dios. Juan 12, 27 y 28. En la cruz, demostró que Dios nos ama, es leal a nosotros y está comprometido con la justicia y la verdad, incluso a costa de su propia vida. También demostró la verdadera naturaleza de su gobierno. Su gobierno consiste en amor, justicia y abnegación. Por eso hay poder y sabiduría en la cruz. 1 Corintios 1, 18 al 31. El amor y la justicia demostrados allí nos compelen de una manera que ninguna otra cosa podría lograr. 2 Corintios 5, 14. Hasta aquí, queridos amigos, la lectura del capítulo número 9 del libro complementario, en estos últimos días, el libro de Hebreos, escrito por Félix Cortés. Y estamos muy agradecidos a Dios porque nos ha permitido compartir este contenido contigo. Deseamos desde nuestro canal que puedas ser bendecido por el cielo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo bendiga tu vida y nos encontramos, si Dios lo permite, en la próxima. Un abrazo.